Bien, llegó el día en el que vamos a abordar un tema muy importante en la carta astral y que da nombre a mi canal. Te habrás preguntado por qué Quirón, por qué he elegido ese nombre para mi canal de divulgación de astrología y por qué es tan importante, por qué lo considero tan importante. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Gracias a la mitología vamos a tocar cosas de psicología, qué implica Quirón en la carta astral, incluso vamos a hacer un breve repaso de Quirón por los signos. Vamos a verlo. Bien, Quirón tiene varias lecturas. Una de ellas es la astronómica. Quirón fue descubierto en 1977, el 1 de noviembre de 1977, coincidiendo con un periodo humano en el que las terapias alternativas, terapias psicológicas, tuvieron un auge importante. Y eso de alguna forma fue un poco el sustrato, ¿vale?, humano en el que, coincidió un poco con el descubrimiento de este. No podemos decir que es un planeta, es un asteroide, es un cometa, es un híbrido, ¿vale? Y esta palabra es muy importante, esa fusión entre dos cosas aparentemente diferentes. Astronómicamente también se le denomina centauro. Los centauros son cuerpos de menor tamaño que, están dentro del sistema solar, pero no tienen, digamos, una función determinada, son cuerpos menores que están diseminados por el sistema solar. Hay uno que destaca principalmente, que es Quirón, por tamaño, ¿vale?, y por importancia, que se denomina centauro porque tiene esa doble naturaleza, ¿no? Si vemos la mitología griega, los centauros tienen una mitad humana y una mitad caballo, ¿no? Tiene cuerpo humano y la otra mitad es un caballo, ¿no? Es un centauro. Si habéis visto las imágenes de un centauro, pues bueno, es esa naturaleza dual. Y desde el punto de vista mitológico, los griegos tenían una especial aversión a los centauros, los lapitas, ¿vale? Eran tribus un poco salvajes, de hecho se estaban enfrentados entre ellos, ¿vale? Los centauros eran vistos de forma bastante hostil, ¿no? Eran criaturas salvajes, ¿vale? Y está dentro de su propia naturaleza, ¿vale? Luego lo vamos a ver un poquito más desarrollado. Dentro de la mitología, ahora pasamos un poco a mitología, dentro de la mitología griega, los centauros, hay una rama dentro de la mitología griega de centauromaquia, ¿vale? Como esa batalla, ¿no? Esos episodios con centauros, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que pasa es que Quirón, es cierto que es un centauro, fue un centauro, hijo de Saturno y de una ninfa, Fílira, fruto de un encuentro sexual en un bosque. De hecho, Saturno se disfrazó de caballo, en fin, se transformó en caballo, Fílira era una ninfa, en fin, bueno, hubo un encuentro violento, un encuentro cruel, Fílira queda embarazada y cuando va a dar a luz, pues bueno, se da cuenta de que Quirón, pues su hijo, es un monstruo, es un ser mitad caballo, mitad humano, ¿vale? Entonces lo abandona y ella pues pide a los cielos que la conviertan en un árbol del tilo, en fin, bueno, aquí vemos un poco, ya empezamos un poco a ver ese significado de Quirón, ¿vale?, mitológico, que no olvidemos que la mitología encierra significados psicológicos, significados sabios, dentro de su brutalidad, o sea, de sus escenas, de sus características, ¿no?, de tragedias, ¿vale?, y de episodios potentes, encierran una sabiduría, ¿vale? Y aquí Quirón vemos que, por un lado, es rechazado, es abandonado por el padre, por Saturno, cuando se da cuenta de que ha embarazado a Fílira, huye, porque está casado con Hera, que es su mujer, entonces, bueno, desaparece, no existe, y queda su madre con él y, bueno, pues le rechaza, ¿no? Entonces convergen en Quirón nuevamente esa dualidad, dos elementos fundamentales que van a definir su vida, ¿de acuerdo? Es la herida de abandono y la herida de rechazo, ¿vale? Son heridas primordiales, son heridas muy potentes para el ser humano, para nosotros, que evidentemente como herederos de toda esa sabiduría. También tenemos Quirón en algún lado, tenemos Quirón en algún sitio de nuestra carta astral y eso es lo que nos va a definir dónde estamos
nos sentimos heridos, donde nos sentimos rechazados, donde nos sentimos abandonados, donde sentimos que no fluye la vida normal, ¿de acuerdo? Como un aspecto normalizado, ¿no? Fluido, natural, etcétera, ¿vale? Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, Quirón, como yo he comentado en algún vídeo de mi canal, Quirón representa la herida primordial, ¿vale? La herida prácticamente de nacimiento, y define nuestra forma de ser y nuestra forma de enfocar nuestra vida, nuestra visión del mundo, etcétera, etcétera. O sea, una persona muy herida tiene unos rasgos complicados que conviene desarrollar en el mundo, en su vida, etcétera, etcétera, con trabajo personal. Por eso mi astrología, mi visión es siempre quironiana, es decir, utilizar la carta astral, el conocimiento de la carta astral para sanar la herida primordial, porque si no sanamos la herida primordial, siempre va a haber, siempre vamos a poner tiritas, vamos a poner ungüentos, ¿vale? Que no nos va a ayudar a largo plazo a sanar nuestras carencias, nuestras heridas primordiales, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es mejor enfocar la astrología desde mi punto de vista terapéutica como desde el punto de vista quironiano, ¿vale? Porque una vez que uno maneja, tiene conciencia de su quirón, de lo que le pasa, de lo que le ha ocurrido y de las posibles soluciones que pueda haber, la cosa cambia, ¿de acuerdo? Entonces el sistema solar fluye de una forma distinta, nuestro sistema solar interno, en el que aparece la carta astral, tiene una naturaleza mucho más fluida y ya podemos construir y reconstruir cosas, ¿de acuerdo? Quirón, la luna astrológica, por supuesto, también, cómo recuperar el Sol, nuestro Marte, nuestro Venus, que representa el equilibrio, etcétera, etcétera. Bueno, luego van entrando en escena el resto de los actores de nuestra carta astral, ¿de acuerdo? Pero, insisto, esa herida primordial, esa herida que por el mero hecho de existir ya viene implícita dentro de nosotros, ¿vale? Cada uno en función de su posición en la carta astral. Hay personas que tienen un Quirón en su carta astral muy potente, sobre todo cuando hace aspectos con luminarias, Sol, Luna, o bien, tiene ese Quirón en casas angulares, ascendente, casa 7, casa 4, casa 10. Eso también va a perturbar a la persona en esas áreas de la vida que son muy importantes, ¿de acuerdo? Luego, evidentemente, caso por caso hay que verlo para ver en la profundidad de esa herida, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo otra vez a la mitología, Quirón nace así, va madurando, va creciendo, tiene una naturaleza diferente, se le nota que esa herida no le hace conectar tanto con su parte salvaje, ¿vale? Con su parte, digamos, brutal, ¿no? Asociada siempre a los centauros, en la mitología griega. Daos cuenta de que, bueno, la civilización griega no era una civilización refinada, sabia, culta, y bueno, evidentemente a estos seres eran vistos de forma hostil, de forma eran objeto de rechazo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso Fílira, cuando ve que ha parido un centauro, se horroriza, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco para que entendáis el alcance, ¿no? de esto. Bien, Quirón crece, es civilizado, se hace amigo, intenta hacerse amigo de los hombres, ¿vale? Debido a sus heridas, pues tiene un comportamiento mucho más empático, mucho más sensible, ¿vale? Más abierto, más civilizado, ¿vale? Y eso es un rasgo también de personas efectivamente heridas, ¿vale? Bueno, puede haber dos caminos, ¿vale? Una persona herida puede ser brutal, ¿vale? Puede utilizar ese tipo de daño que ha sufrido para arremeter contra el mundo, ¿vale? Ahí vemos día sí, día también, en las noticias, pues estos actos que se cometen, atrocidades, asesinatos, en fin, todo tipo de males, ¿vale? Que suelen venir de personas profundamente heridas, descolocadas. Con esto no estoy justificando nada, claro, pero viene de un desequilibrio energético muy potente. Generalmente Quirón suele estar por ahí, la luna astrológica también suele estar por ahí, ¿vale? Posiciones complicadas en la carta y bueno, eso es importante conocerlo, ¿vale? Y Quirón de alguna forma pues conecta con la parte más sensible, más empática de la herida, es decir, como yo soy una persona herida, mi ego está como, bueno, en un nivel
medianamente aceptable y medianamente asumible, ¿vale? Que le permite relacionarse con otros, consigo mismo, de alguna forma mucho más sosegada, más abierta, más natural, ¿vale? Más humana, ¿vale? También podría pasar lo contrario, es decir, bueno, hemos visto que esa herida tiene doble naturaleza, una naturaleza hostil y violenta y una naturaleza humana, sensible, ¿vale? Que le permite tener una vida mucho más normalizada. Bueno, Quirón va creciendo, se alista con su amigo Hércules en alguna batalla más con esos centauros, con esos seres que son como él, pero no es él, ¿vale? Y de alguna forma, bueno, pues está batallando y bueno, en una de las escenas, pues bueno, está Hércules, ¿no? Disparando y va a disparar a un enemigo, a un centauro salvaje, con la mala fortuna de que Quirón, pues se encontraba un poco en la trayectoria de esa flecha y le hirió una herida bastante fuerte, bastante potente en una de sus patas. Y bueno, aquí tenemos la tercera herida de Quirón, identificable, que es la herida de traición o herida de un amigo o un compañero me ha herido injustamente, no queriendo. Yo creo que Hércules no quería herirle, por supuesto, ¿vale? El relato se cuenta. Pero resulta herido no mortal, porque Quirón tiene esa naturaleza divina también por parte de su padre, de Saturno, entonces no puede morir, pero su herida está abierta y sangra y no puede de alguna forma sanar de la forma habitual, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, Quirón nuevamente, de una forma resiliente, en vez de, pues eso, arremeter contra Hércules o contra el mundo, es decir, porque yo, pobrecito yo, ¿vale? En vez de asumir ese papel de víctima, pues lo que hace es se retira, ¿vale? A una cueva, de ahí la cueva de Quirón, y de ahí antes la flecha de Quirón, ¿vale? Eso que nos provoca esa, ¿no? Esa herida, ese dolor, esa circunstancia que nos hace conectar con lo que voy a comentar ahora. Quirón se va a la cueva y trata de sanar esa herida con poco éxito, ¿vale? Con lo cual hace, en vez de, insisto, volver a ponerse en plan víctima o tener una actitud hostil hacia todos y hacia todo, profundiza en el conocimiento, en la sabiduría, filosofía, música, medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Aquello que le ha herido le va convirtiendo, ¿no?, en alguien experto, maestro, ¿vale?, de aquello que le ha dolido, ¿vale? Entonces Quirón se arma, de alguna forma, con todo tipo de disciplinas, con todo tipo de saberes, de sabiduría, que le ayuda a aliviar su dolor, ¿vale? Y, bueno, no logra su objetivo hasta que alguien llega a su puerta, un hombre con una herida muy similar a la de Quirón, y, bueno, Quirón le dice que sí, que efectivamente puede curarlo, le cura, le aplica todo el conocimiento que tiene, no solo médico, sino de otro tipo, terapéutico en general, y ese hombre, de alguna forma, herido, pues sale adelante, ¿vale? Quirón se da cuenta que cuando pone en conocimiento, pone a disposición su conocimiento de las artes, de las disciplinas que ha aprendido, se da cuenta de que su herida no llega a sanar, pero se va aliviando. Entonces descubre el secreto de cuál es su misión en la vida. Su misión en la vida es demostrar, poner a disposición de los demás su conocimiento, su sabiduría, para sanar a otros y a la vez sanarse a sí mismo. Esta filosofía profunda, este mensaje profundo, es profundamente quironiano. Las personas quironianas tienen ese destino o esa llamada. Por supuesto podemos atenderla o no, pero si no la atendemos vamos a sentir bastante vacío dentro de nosotros y, bueno, vamos a vivir un poquito a medio gas, vamos a sentirnos un poquito mal con nosotros mismos si no atendemos a nuestro papel quironiano, ¿de acuerdo? Luego lo podemos monetizar, podemos hacer un negocio con ello, o no, usarlo para nosotros, para nuestro círculo cercano, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso ya depende de cada persona, ¿vale? Eso ya depende de cada uno. Bien, hemos visto que, resumiendo, hemos visto que el Quirón astronómico es ese cuerpo astronómico, mitad cometa, mitad asteroide,
naturaleza dual, hemos visto que es un centauro en la mitología griega, mitad hombre, mitad caballo. En él concurren heridas que nosotros conocemos muy bien, abandono, rechazo, traición, ¿vale? Y cómo esa, ¿vale?, esa pléyade de heridas y de injusticias, ¿vale?, provocan en él no una actitud violenta, no una actitud de rabia, no una actitud rencorosa contra todos y contra todo, sino que eso le lleva a profundizar en el conocimiento humano, en la sabiduría humana, en las artes y en las disciplinas sanatorias, terapéuticas, ¿vale?, disponibles. Entonces, bueno, persona quironiana es alguien terapeuta por naturaleza, ¿vale? Es una persona herida y es una persona con una capacidad de sanar. También tiene capacidad de destruir, porque esa herida tiene dos naturalezas, como hemos visto, una naturaleza sensible y empática y humana, y una naturaleza cruel, ¿vale? Decir, vale, como a mí me han herido, pues yo también voy a herir a los demás, ¿vale? Y eso es digamos, en mi opinión, es el peor desenlace que podemos hacer para sanar estas heridas, ¿de acuerdo? Bien, en la carta astral, ese Quirón puede hacer aspectos con otros planetas, como hemos comentado, sobre todo con Luna, ¿vale? Sobre todo con Luna, con Sol, ahí vemos un poco esos arquetipos heridos dentro de nosotros, el arquetipo de la herida de la madre, la herida del padre, ¿vale? En función de si está Saturno por ahí, si está el Sol, si está la Luna, Venus también. Es decir, podemos atraer a través de nuestro Venus personas también heridas, ¿vale? También es verdad que es un indicador de persona empática, que empatiza con los demás, comprende la herida de los demás, ¿vale? Ese Venus Quirón. Y si ese Quirón toca a la Luna y no comprendemos nuestras heridas primordiales, sí es verdad que podemos atraer parejas, personas, situaciones que nos hagan revivir de nuevo la herida de abandono, de rechazo, etcétera, etcétera. Cuando Quirón toca a la Luna, por ejemplo, o está en Cáncer, o está en casa 4, generalmente la herida viene por parte del linaje femenino, de la madre, ¿vale? Y eso nos hace sentir, ¿no?, el rechazo, el abandono por parte de nuestros progenitores, ¿no? Madre o padre, en función de quién haya hecho la parte materna, o maternal o de cuidado, ¿vale? Eso hay que verlo caso por caso, no siempre es la madre o no siempre es el padre, ¿vale? Y la herida en el Sol, la herida de Quirón Sol, pues hace efectivamente la persona que tiene esa naturaleza, ¿vale?, doble, tiene que comprender que tiene una naturaleza humana, pero también tiene una naturaleza salvaje y, bueno, es quironiano de origen también porque ha sentido ese abandono por parte de padre, ese rechazo, etcétera, etcétera, por su propio ser, ¿vale? Su propia existencia ya es algo complicado, ¿vale? Estas heridas tocan las luminarias, insisto, es nuestra parte más profunda, más identitaria, ¿vale? Profunda en Luna y nuestra personalidad, nuestra identidad en el Sol. Pero también, en función de los signos, ¿vale? No voy a extenderme mucho, voy a comentar 2 o 3, ¿vale? Para que más o menos entendáis la dinámica. Cuando Quirón, por ejemplo, está en Aries, ¿qué es Aries? Es el comienzo, ¿vale? Es nuestra parte masculina, es nuestra parte de comenzar algo, ¿no? De esa iniciativa, ese deseo, ese yo hago, ¿vale? Cuando Quirón está en este signo, pues podéis imaginaros, ¿no? La persona siente impotencia, la herida primordial tiene que ver con el no poder hacer tal cosa, mis padres eran bastante limitantes, entonces no he podido conectar bien con mi deseo, con lo que yo quiero hacer, con lo que yo quiero en mi vida, ¿de acuerdo? Es muy importante conectar con nuestro deseo, con aquello que nos va a mover, esas iniciativas, muy importante para poner límites, muy importante para ser alguien que no sea manipulable y que se deje aprovechar por los demás, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la persona tiene Quirón en Aries, es susceptible de todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto se revive en la carta de tránsito sobre los 50 años. El otro día tuve una sesión con una mujer que tenía retorno de Quirón en Aries, ¿vale? Y, bueno, está en ese proceso de recuperar aquellas cosas, aquellos deseos que siempre ha querido hacer, pero que por esas heridas, por esa impotencia sentida, no ha podido desarrollar. Evidentemente es una herida infantil, es una herida primaria, que cuando uno va siendo adulto dice, bueno, pues si no, aquí papá y mamá no está, yo soy responsable de mi vida, yo puedo hacer las cosas que quiero, y sí, puedo sentir impotencia, pero realmente no hay nadie que me pueda limitar, no hay nadie
físico, ¿no? Que parezca que me ponga zancadillas o límites, ¿vale? Suele ser procesos internos de autocastración, de autolímite, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando Quirón, por ejemplo, pasa a Tauro, ¿vale? Pues aquí la persona le cuesta mucho disfrutar de las cosas, ¿vale? Es una persona que ha vivido en una casa donde ha generado culpabilidad, ser venusino, ¿vale? Tauro, la relación con el dinero, no hay un merecimiento, ¿vale? La relación con la comida, con los bienes, con la abundancia me da culpabilidad, no vibro bien con eso, es como que, vale, sí, he recibido cosas, pero no las he disfrutado bien, no me han enseñado a disfrutar bien, siempre ha habido miedo, siempre ha habido factores que a la persona le impiden tener esa vida relajada, tranquila, confiada, ¿vale? Vemos Tauro, el arquetipo de Tauro, de persona confiada, de persona estable, de persona que no se altera, ¿vale? A pesar de las cosas, ¿no? Entonces hay una herida en eso, ¿vale? No puedo conectar bien con el gozo, ¿no? La comida me genera culpa cuando como, ¿no? Es como que, me va a sentar mal, ¿vale? O sea, hay un tema ahí, ¿de acuerdo? Luego es verdad que Quirón puedes aconsejar siempre mejor a las personas que a ti mismo, o sea, es decir, una persona con Quirón en Tauro es capaz de financieramente o económicamente aconsejar a personas, pero no sabe aplicárselo a sí mismo, ¿vale? Entonces, bueno, eso también es un proceso quironiano. Quirón en Géminis, lo mismo, pero en el tema de la comunicación, no me han dejado expresarme, no me han dejado comunicar, no he sido escuchado, me cuesta conectar, la palabra aparece siempre como que no estoy diciendo las cosas bien, no estoy hablando bien, no me estoy expresando, no estoy expresando lo que realmente quiero decir, etcétera, ¿vale? O sea, son personas que han tenido dificultades para expresarse en familia, no les han dejado hablar, ¿vale? Su opinión ha valido poco, ¿vale? Entonces, bueno, entendéis un poco la dinámica, ¿vale? No puedo extenderme porque si no haríamos un vídeo demasiado largo, pero bueno, sí puedo hacer algún vídeo temático sobre alguna herida y profundizar un poco, por ejemplo, empezar con Aries, Quirón en Aries, ¿vale? Y dar más detalles y más profundidad, ¿vale? Entonces, esto simplemente es una introducción, ¿vale? A lo que es la astrología quironiana, lo que es Quirón, lo que representa a muchos niveles. Y bueno, si tienes alguna duda, tienes alguna inquietud, interés y curiosidad por ver tu carta astral, dónde está ese Quirón, si tienes esa sensación de no encajar, de rechazo, de abandono, de esas heridas un poco que no sabes ponerle nombre, pero sabes que hay algo raro ahí, seguramente Quirón esté interviniendo. Entonces te animo a que, bueno, contactes conmigo. Estoy en Instagram, en la flecha de Quirón, igual que mi canal de YouTube. Ahí me puedes consultar, me puedes hablar, podemos agendar sesiones las que necesites y me despido. Hasta el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí y un abrazo. Chao.